y las distintas conversaciones que se han dado para tratar de destrabar la reforma que se está tramitando en el Congreso respecto de la materia. Vamos a hablar de este tema, también respecto de todas las propuestas que están sobre la mesa para ir desmenuzándolas, también aclarando algunas dudas en torno al tema junto al economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, el profesor David Bravo, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Claudio, Juanita. Buenos días. Sí, profesor, partir preguntando porque al parecer si podemos concentrar, ¿no?, el kit del debate en torno a la reforma previsional, hay un punto que es el que genera mayor discordia, ¿no?, respecto de qué es solidaridad o qué se entiende por solidaridad, porque efectivamente si nos ceñimos a lo que ha dicho el oficialismo, para que exista solidaridad es necesario que exista un componente, por así decirlo, de reparto dentro de este nuevo sistema o esta reforma. Pero si nos ceñimos a lo que señala la oposición, esta solidaridad ya estaría presente en lo que hoy se conoce como la PGU, como la pensión garantizada universal. ¿Qué es lo que podríamos decir respecto de ese debate? Porque también de eso se desprende este otro gran dilema, ¿no? ¿Qué se hace con el 6% de cotización adicional? Efectivamente, este ha sido un tema que ha estado presente. Eh, eh, Creo que, bueno, yo pienso que hay que distinguir los fines de los medios, que hay que distinguir los objetivos de los instrumentos. Y el objetivo es tener un sistema de pensiones que entregue pensiones eh, adecuadas entre comillas, quiere decir algo que eh, esa es la primera cuestión a definir, ¿cierto? ¿Qué es lo que, cuál es el objetivo de pensiones hacia el que apuntamos? Que por supuesto no es cualquier cosa que se nos ocurra, sino que en realidad por el gran costo que tiene un programa de pensiones en todo el mundo, tenemos que buscar ciertos parámetros, ¿cierto? Y esos parámetros típicamente deberían ser, a mi juicio, como mirar el resultado que entregan los sistemas de pensiones en términos de tasas de reemplazo en los países de la OCDE, y si nosotros pudiéramos llegar a algo así, no de un día para otro, pero tal vez en algunos años próximos, podríamos decir que estamos en un sistema que va a tener buenos resultados. Y la pregunta más bien es sobre los instrumentos, ¿cierto? ¿Cuáles son los instrumentos para llegar a eso? Así es que la discusión ha estado muy centrada en los instrumentos. En los objetivos pareciera ser que todos estamos de acuerdo, pero yo creo que no es así, porque creo que los objetivos se han mantenido de manera muy vaga, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en la discusión ustedes ven como eh, pareciera ser que no hay discusión sobre mejorar las pensiones, pero mejorar quiere decir pasar de dónde a dónde, ¿cierto? Pasar de qué estado hoy día a cuál. Y creo que tampoco hay mucha información respecto de cuál es la situación base. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en la Comisión de Pensiones del 2014-2015, hicimos un diagnóstico, eh, esa situación base cambió una vez que se instaló la PGU, porque las pensiones, los montos de pensiones cambiaron, ¿cierto? Cambiaron precisamente por el gran aporte fiscal que implica la PGU, adicionada a lo que antes era el pilar siriano. Entonces, ¿cuánto mejoran las pensiones con la PGU? No es algo que esté tan claro de los datos que yo he visto, y además porque la complejidad de esta discusión, perdonen que lo mencione, ¿cierto? Tan temprano en la mañana, digamos, pero tiene que ver con que, en definitiva, esta es una decisión responsable que se tiene que hacer considerando los pensionados de hoy, del año 2024, del 2025, del 2050, del 2070, ¿no? O sea, cualquier decisión que tomemos ahora, incluso subir la PGU, incluso cualquier ajuste que le hagamos al sistema, tiene repercusiones en 50 años, ¿no?
Y entonces el objetivo de una reforma de pensiones debiera ser mirar a todo el grupo de beneficiarios, no solamente las personas que ya están pensionadas, sino a los que vienen. No podemos tener una reforma que solo mejore las pensiones de futuro, ¿cierto? También a los pensionados actuales, pero tampoco podemos tener una reforma que cuando miremos en detalle se traduzca en pensiones para las personas que hoy día están pensionadas, mientras que las pensiones de los próximos 10 años van a ser muy bajas, ¿no? En esa complejidad de la discusión, por supuesto, además está esta discusión que es más ideológica sobre los instrumentos. Y creo que eso es lo que, con un poco buena voluntad, me da la impresión que se podría avanzar, pero que hemos visto un avance relativamente nulo, yo creo, porque no se ha generado el ambiente, ¿cierto?, como para poder hacer una discusión adecuada, dado la incertidumbre política, en fin, otras discusiones que al final han terminado caricaturizando un poco la discusión, ¿cierto? Que esto es, estamos discutiendo sobre si todo va a cuentas individuales, si hay solidaridad, por ejemplo, tal como tú lo mencionabas, solamente por la vía de una cotización, y ahí nos quedamos, creo yo. El tema, por lo menos así, cuando me invitaron a la comisión de la Cámara, digamos, a presentar en enero, mencioné que había que definir muy bien los objetivos y ojalá llegar ahí donde se requiere un acuerdo político. Pero el acuerdo político tiene que estar basado en números, tiene que estar basado en los mismos datos. Y yo pienso que no había un esfuerzo técnico serio de parte del gobierno y de la oposición de tener una base de datos común para poder hacer las discusiones. Y entonces, si eso ocurre, es difícil llegar a acuerdo y es difícil tener una conversación razonable sobre la materia. Profesor, mencionó usted la comisión que presidió, la Comisión Bravo, ¿no es cierto? Y el diagnóstico que se hizo en ese momento. Hemos visto sucesivos gobiernos y resulta que esto de la reforma previsional no se ha logrado. No se ha logrado acordar, no se ha llegado a puerto para una reforma previsional de verdad. Y por lo tanto, cuando uno dice es el ambiente político de hoy día y algunos hablan de sobreideologización, etcétera, uno dice, bueno, y hace 4 años, y hace 8 años, y hace 10 años el ambiente era el mismo, porque reforma previsional no hemos podido tener. Esa va mi pregunta por una parte, digamos, ¿es el ambiente político o hay sectores que se oponen definitivamente y que más allá de los ambientes políticos y del gobierno de turno no están dispuestos, ¿no es cierto?, a ceder? Eso por un lado. Y lo otro, usted decía, pareciera que se confunden objetivos con instrumentos y los objetivos estarían más o menos claros. Y uno dice, ¿están tan claros esos objetivos? Le pregunto porque reforma previsional para mejorar la pensión, ¿de quiénes? Y digo de quiénes, no en términos temporales solamente, porque decir los de ahora, los que están pensionados ahora, los que se van a pensionar en el futuro, pero también de quienes hoy día reciben pensiones muy bajas y que no son beneficiarios de la PGU, pero que cotizaron durante 30 o 40 años, que tienen lagunas previsionales, que cotizaron en algunos periodos por muy poco, por el mínimo, pero que trabajaron una vida y que hoy día tienen pensiones que no se condicen con el trayecto laboral. Claro, a eso me refería, a esto último me refería también con el tema de los objetivos, ¿cierto? Como pareciera ser que no hay una discordia en el objetivo de mejorar pensiones, pero sí la hay precisamente porque no se ha definido exactamente qué es lo que se quiere, ¿cierto? Y además porque eso implica decir, bueno, a ver, por ejemplo, estamos hablando de una persona que tuvo 4 meses de cotización en su vida, en 40 años, ¿cierto?
cuál es la pensión que le corresponde a una persona que tiene esa situación versus una persona que tiene 10 años de cotizaciones, etcétera, ¿cierto? Básicamente hay que como que explicitar muy bien cuál es la situación de... En algunos casos la PGU, por ejemplo, claro, se puede hacer cargo, se está haciendo cargo de todas maneras, y esos son recursos importantes que se están invirtiendo hoy día y que se están comprometiendo a invertir en el futuro. Y como tú dices muy bien, hay que llegar a ese nivel de definición de objetivos, ¿cierto? Cuando decimos mejores pensiones, entonces tenemos que tratar de tener una tipología de casos de manera tal de que esto es exactamente lo que queremos hacer. Y hay un grupo al cual la PGU está afectando, ¿cierto? Beneficiando. La PGU además se extendió el pilar solidario del 60% al 90%, entonces hay un grupo grande de personas que quedó incorporado. Entonces tenemos que ver, si no tenemos claro cuánto cambió el escenario, y esto es muy reciente, porque esto es del año 2022, ¿cierto? Y la modificación que se hizo al tema de la PGU también en el cálculo reciente. Entonces, esto es algo que está ocurriendo ahora, ¿no? Para poder tener bien claro desde dónde estamos conversando. Entonces, por una parte, claro, la definición es muy relevante, y esto no lo he mencionado solamente yo, por ejemplo, el profesor Joseph Ramos de la Universidad de Chile, ¿cierto?, de Economía, ha sido bien también insistente en que hay que definir los objetivos. Paula Benavides, por ejemplo, ¿cierto?, que de espacio público ahora, y que ha trabajado y que también ha prestado asesoría al gobierno, gobiernos anteriores y a este en particular tal vez, también ha mencionado lo mismo. O sea, hay varias voces desde los grupos que estamos mirando esto un poco más desde fuera, que hemos alertado que para que una discusión tenga sentido y finalmente no termine siendo simplemente una guerra de eslogan, requiere esas definiciones precisas, y era la expectativa que yo tenía cuando la, la ministra indicó que se iba a dar una mesa técnica, ¿cierto? Ahora esa mesa técnica entiendo que no tuvo tantos avances. Sí quisiera rescatar, porque pienso que de todas maneras eh, eh, yo veo que hay actores que están haciendo su empeño. Por ejemplo, la ministra ha dicho que de lo positivo, creo yo, es que dijo que iban a enfocarse en el tema de poner mejores datos para poder hacer las estimaciones de tasa de reemplazo. Este fue el último anuncio que hubo, ¿cierto?, donde se estaba nombrando ahí dos o tres personas que iban a hacer ese trabajo, representativas de distintos sectores. Eso me parece súper bien. Creo que puede ayudar a que esta discusión técnica, que tiene que estar siempre de base, ¿cierto?, para que la reforma que se determine sea buena, era lo que pienso yo había que haber hecho hace tiempo. O sea, pero eso está. Me parece que ahí hay un espíritu de poder hacerlo, y también uno ve en algunas personas de la oposición también como un espíritu de colaboración, ¿no? Entonces, yo, yo creo que necesitamos generar un espacio razonable de acuerdo. Eso requiere un entorno, ¿cierto? Requiere como un entorno de buena voluntad de las partes, de basarse en evidencia, en datos, digamos, ¿no? Y ahora hay harta información, pero no se ha compartido, creo yo, y hay que hacer eso. Y luego definitivamente van a haber diferencias, y eso es lo que tiene que zanjarse en un acuerdo político, a mi juicio, ¿cierto? Eso es lo que espera todo el país, de que eso ocurra. Yo lo que he dicho también es que si uno mira hacia adelante, en el tercer año de gobierno y en el cuarto, ya por la experiencia previa, es muy difícil llegar a acuerdos. En el tercer año de gobierno, estoy pensando ya, qué sé yo, la segunda mitad del 2024, empieza a ser todo más complicado, porque seguimos teniendo
elecciones, ¿cierto? Y en general en esos periodos no son los mejores, por la experiencia lo muestra, ¿cierto? Para poder llegar a acuerdos. En este minuto se requiere un acuerdo político, entonces creo que los plazos para llegar a este acuerdo son este año, con las dificultades que tiene, porque también estamos con este tema de la Constitución, ¿cierto? Y por lo tanto también se mezclan un poco las cosas, y el primer semestre del próximo año, pero creo que es como que es el espacio que tenemos, creo yo, como país para llegar a un acuerdo. Si no, lamentablemente lo que va a ocurrir, creo yo, es que vamos a de nuevo a postergar esta discusión hacia adelante, y lo dramático es que no hemos tomado opciones. La PGU es obviamente, sí fue un cambio, ¿no? Fue un cambio importante, pero no es un cambio integral al sistema, que es lo que necesitamos consensuar. Ujú. Profesor, nos quedan muy poco tiempo, pero a propósito del debate en torno a la propiedad, porque usted mencionaba al comienzo respecto de que esta reforma tenía que plantearse objetivos y que el objetivo tenía que ser mejorar las pensiones actuales y futuras. Pero el debate político se ha concentrado principalmente en el tema de la propiedad e incluso varios dirigentes señalan y reiteran en sus declaraciones que lo que la gente quiere es que se les asegure que sus fondos no van a ser expropiados y que van a ser de ellos para siempre y los van a poder heredar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se compatibiliza eso con el objetivo que efectivamente debiese ser, que es mejorar las pensiones? ¿Se pueden mejorar las pensiones sin afectar la propiedad? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo lo ve usted? Claro, eso en el fondo tiene que ver con el tema del instrumento, ¿cierto? Cuánto cuentas individuales. Por ejemplo, yo creo que hoy día una persona que recibe, bueno, hasta el año pasado el Pilar Solidario, ¿cierto? Y este año, una persona que tenía que con sus propios ahorros tenía una cierta pensión, eh, pero que con el Pilar Solidario se le mejoraba, ¿cierto? Lo que antes era el suplemento solidario que se entregaba, o ahora a través de la PGU, ¿no? Bueno, esa persona lo que mira es el monto final, ¿no? No mira si una parte me la dieron los fondos individuales, etcétera. A eso me refiero con que el objetivo debería ser mirar ese monto final de pensión, que por supuesto tiene que estar en relación también con lo que las personas contribuyeron, ¿cierto? Y en el caso de las personas que no han podido contribuir, bueno, hay que tener una pensión piso, base, que también hay que acordar exactamente cuál es, digamos, y va a estar anclada a qué, por ejemplo, ¿cierto? Al nivel de la pobreza, etcétera, a la canasta, a la línea de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, hemos estado discutiendo, como digo de nuevo, un poco el tema de los instrumentos. Ahora, si uno mira a otros países, esta es un poco la historia que yo creo que es bueno tener a la vista. La mayor parte de los países, en los sistemas de pensiones se establecieron sobre una modalidad de reparto, ¿no? Y la modalidad de reparto, claro, depende de que la población tiene una forma de pirámide, donde hay muchos jóvenes en la base de la pirámide y las pocas personas con mayor edad, y entonces un sistema de reparto funciona en la medida en que las personas que están activas, ¿cierto? Que son muchas, permiten financiar a las personas que se van pensionando, ¿cierto? Y en ese sentido, la vinculación entre lo que cada persona contribuye y finalmente lo que recibe se pierde, digamos, y eso no es problema en la medida en que esa sea la estructura de la población. Sabemos que eso cambió radicalmente, y en Chile en particular eso cambió enorme, pero en todos los países, ¿cierto? Con el envejecimiento en Europa, etcétera. Y el caso de Chile, que está envejeciendo, en el año 90, solamente en el año 90 teníamos 7 personas activas por cada persona mayor de 65 años. Recién en el año 90, ¿cierto? O sea, no mucho tiempo atrás, y era mucho más antes.
y ahora estamos prácticamente tendiendo en los próximos años a tener prácticamente algo así como dos activos por cada persona mayor, digamos. Entonces, los sistemas de reparto tienen ese problema de que, y eso es lo que ha llevado a que en todo el mundo todos los sistemas están incorporando ahorro individual, ¿no? Nosotros en Chile hicimos el camino, un camino violento, ¿cierto? Hicimos en el año 81, nos fuimos directamente a un extremo, ¿cierto? Que era considerar que toda la pensión básicamente iba a estar financiada por sus propios ahorros individuales. Nos fuimos como al otro extremo. En el tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la mayor parte de los países en su sistema de pensiones han empezado a incorporar elementos de ahorro individual. ¿Qué es lo que ha hecho Chile? ¿Cierto? Después del 81, la reforma del 2008 incorporó un elemento de solidaridad, ¿cierto? A través de la pensión solidaria y ahora la PGU. O sea, estamos como en direcciones distintas, ¿cierto? Nosotros hemos ido avanzando, incorporando solidaridad. El resto de los países ha ido avanzando, incorporando elementos que permitan que en el fondo un sistema sea viable, incorporando incentivos y elementos para el ahorro individual. Y yo creo que nos vamos a encontrar más o menos en el medio, porque entonces no podemos demonizar el ahorro individual. El ahorro individual es fundamental, es lo que están tratando muchos países de ir adicionándole, ¿cierto?, a su sistema, y más bien tenemos que tratar de integrar bien el sistema para que evidentemente tenga elementos de solidaridad y se profundice. Entonces hay que mirar eso no como algo dicotómico, ¿cierto?, sino que hay que mirar que estamos avanzando desde donde estamos hacia un sistema más solidario que cumple mejor los objetivos. Y nos vamos a ir encontrando probablemente en el tiempo, en los próximos 10 años, 15 años, con otros países que están haciendo lo mismo, pero que están transitando de manera mucho más gradual que lo hizo Chile, de un sistema de reparto a un sistema mixto desde ese punto de vista, ¿no? Entonces sería torpe, a mi juicio, como pensar que lo que tenemos que hacer es volver torpemente a un sistema de reparto. Lo que tenemos que hacer es ver cómo esta discusión ahora es los elementos de solidaridad y cómo se traducen a partir de lo que tenemos. Ahora, pensar que todo es cuentas individuales, evidentemente que eso sería también volver atrás, volver al año 81, y no creo que estemos en esa situación. Esa sería mi opinión. Bien. Economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, el profesor David Bravo. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Hacemos una pausa, cuando son las 8:07 ya regresamos acá a Radio Análisis.